Buenas tardes, mi nombre es William Fabián Macha y el tema que me tocó diques. Entonces, dique es una estructura de ingeniería para contener un flujo de agua con unas especificaciones técnicas. Estos diques siempre los vamos a encontrar a bordo de caño, bordo de río o en las represas. ¿Por qué la utilizamos? Porque al borde de los caños protegemos casas, protegemos poblaciones, cosechas, eh, personas y que también tenemos un control del agua. Esos principios básicos de los diques que es en tierra, que son diques que son mucho más económicos, que constituyen una compactación del suelo, que se usan para las presas, porque también lo tenemos para las presas, pero en campo, presas para agricultura, ganadería, entonces esas se consideran también diques y también tenemos para el control de los ríos. Los diques también los encontramos con rocas o sobre tamaño puestas ahí, resistencias a la erosión, se usa cuando la corriente es muy fuerte, tema olas, playa, para proteger ciudades, para proteger estructuras, edificios, sobre todo todo el tema de la costa. Y los diques en concreto, que creo yo que son los de alta resistencia, los más costosos, los más importantes, los que se hacen para las represas, el tema de energía. Entonces, esas tres clases de diques. En este país que Colombia, que tenemos ríos extensos, donde las comunidades viven a orilla de los ríos, donde las precipitaciones son en ciertos puntos del año, donde el caudal aumenta en estos tiempos, donde el recurso hídrico a veces es insuficiente. Para el cultivo de todas esas represas es importante y saber aprovecharlas. Nosotros tenemos obras de dique lineal, que son tramos que van río abajo, o transversal, como los diques en represas. Entonces nosotros tenemos ahí un cuadrito que nos dice la construcción de diques. Eso es como el inicio, es identificar el problema donde lo tenemos o dónde se está presentando. Hay que mirar unos criterios, unos puntos para determinar si se necesita un dique y con qué clase de dique hacer. Estos estudios serían de geotécnicos, hacer unas perforaciones, unos ensayos en campo, unos laboratorios, unos cálculos y un análisis. Después de hacer todo esto, vendría una etapa donde se realizarían unos diseños, donde se hacen los diseños de los diques, se va a aprovechar, donde se plasma en un papel o en un CD o en un plano. Esto también viene, si uno aprueban, si el proyecto se aprueba a la primera, pues magnífico. Generalmente nunca pasa, pero siempre hay que hacerle correcciones, entonces se devuelve otra vez a los profesionales para poder hacer estas correcciones y poder que le aprueben a uno el dique, el presupuesto y los diseños de obras de contención que también tienen que ir por los profesionales. Esto pasa, ahí pasaría a un siguiente plano que se hace la localización en replanteo, que ya sería la obra, ya sería el cómo empezar a trabajar. Y tenemos también, pues tenemos la maquinaria que empezaría con la excavación, sin recordando que siempre tenemos los primeros los estudios de suelos, eh, los temas hidráulicos y después viene la conformación de los diques que se prestan o con material prestado que es del mismo material del mismo río al lado de la parte donde se está haciendo este dique, que puede ser, o si es dique en concreto, empezar con las bases, con el mejoramiento de suelos. Y ahí vienen los conformados de los empedrados, que son las etapas finales. Entonces ese es como el cuadrito que me da explicación de eso. Y ahí venimos con las ecuaciones. Entonces estas ecuaciones pueden ser
varios programas o las fórmulas, modelos hidrológicos, cuando llega, cuánta agua le va a llegar, sirven para estimar el cálculo, el diseño de las crecientes, los hidrogramas, que son modelos de lluvias con escorrentías, se usa para analizar cómo varía el caudal, el tiempo, el hidrograma unitario, eso es importante. Los modelos hidráulicos, cómo se comporta el agua en estas ecuaciones de continuidad, ecuación de energía, Bernoulli, permite analizar los niveles de agua, de energía, del flujo, fórmula de Manning, modelos de estabilidad que nos indican el factor de seguridad, análisis de frecuencias estacionarias, que nos dan la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrológicos, diseños estructurales hidráulicos que suman la importancia de determinar probabilidades de eventos para poder tomar decisiones, las dimensiones y características de las obras a proyectar y muchas otras más. También tenemos los ensayos de identificación del suelo, que nos sirven para mejorar los tipos de suelos que tenemos, hacer granulometría, determinar proporciones de gravas y arcillas, límites de Albert, que nos indica la plasticidad y el comportamiento de estas mismas, y el contenido de humedad natural del estado del suelo, el ensayo de compactación, densidad seca máxima, humedad óptima, ensayos de consolidación, donde se evalúa el asentamiento, la comprensión del suelo. Importante que estos diques sobre suelos blandos toca mejorarlos. Todo esto es importante. Y cuanto a la hidrología o cuanto a el análisis del suelo, uno tiene que preguntarse qué suelo tiene, qué tan fuerte es, cuánta agua deja pasar, cómo se le comporta con el tiempo y que si está bien compactado en obra. Entonces, para eso son estas ecuaciones. Una importante, la ley de Darcy, que nos da el empuje del agua sobre el dique. Entonces, en la hidrología también tenemos que preguntarnos cuánta agua llega, cómo se mueve, cómo responde al suelo, la seguridad estructural, el control de agua interna. Entonces, estos elementos son importantísimos en la evaluación o en la formación para para programarse uno el dique. Entonces ya tenemos otro tema, la interpretación de la ingeniería. Entonces tengo como tres párrafitos que lo voy a ir leyendo. Bueno, en la construcción de los diques es una de las obras más importantes dentro de la ingeniería hidráulica, ya que me permite controlar el agua para fines como almacenamiento, protección contra inundaciones, generaciones de energía para riegos cultivos. Sin embargo, eso no son obras sencillas, únicamente estructurales, también implican una integración compleja entre geotecnia, hidráulica y impacto ambiental. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Pues en cada uno de los escenarios pues se empleará la modelación hidrología, se necesita tener claro un objetivo en el cual se requiera y para la construcción de cada uno de los diques. La infraestructura generalmente genera riesgos y entre otras pero hay que preguntarnos el abastecimiento de agua, el riego, abastecimiento de agua para las zonas industriales, gestión de agua subterránea, generación de energía, gestión del agua en crecidas, recreación de estática o transmisión, control de sedimentos, disminución de contaminación. Todo eso tenemos que hacernos una pregunta a la hora de construir un dique.
Otra parte es desde el punto de vista que cree que una ingeniería civil, el dique no es solo una barrera, sino un sistema estructural, geotécnico, complejo, en la que puede cumplir simultáneamente muchas labores de protección, de aprovechar el tema del agua, siempre va a ser importante. Entonces, y desde mi perspectiva, como estudiante considero que es el éxito de la construcción del dique, dependiendo principios, tres principios, que yo creo que son como los más importantes, que es el conocimiento de los suelos, la geotecnia, entonces control de flujo de agua, hidráulica, y impacto ambiental, que es lo social. Entonces, desde el punto de vista pues, de la ingeniería y criterios, esos serían como los tres pilares. El conocimiento de los suelos es el comportamiento del terreno, fundamentalmente pues en cómo hacerle los ensayos como SPT, permeabilidad, consolidación, que permite determinar el suelo que soportará, las estructuras de concreto, y pues así evitar fallas como filtraciones, como deslizamientos, o un mal estudio también puede llevar al colapso del dique. Entonces esa sería como la primera parte, el control del flujo del agua. Esto es necesario para diseñar correctamente los elementos, porque con esto diseñamos vertederos, drenajes, filtros, para controlar la presión del agua. El manejo inadecuado puede generar erosiones internas, o una de las fallas más peligrosas, que es la erosión. Y el impacto ambiental, que hoy en día no se puede pensar uno nada en construir sin considerar los efectos, el ecosistema, y tener mucha afinidad con las comunidades. Esto del proyecto a veces también genera movimientos o desplazamientos, alteraciones en los ríos. Debe ir incluida pues unas medidas de mitigación. En conclusión, yo opino que la construcción de los diques no solo se requieren cálculos, diseños técnicos, sino también una visión integral. Como futuro ingeniero, debemos garantizar una estructura que sea segura, eficiente, sostenible, y evitar riesgos con fallas estructurales o daños ambientales. Eso sería ahí como la otra que tengo es como propuestas y soluciones. Siempre los problemas es el tema del suelo. A veces ha sido a veces mucho de lo que tiene que ver. Baja capacidad portante, alta permeabilidad. Mejoramos los suelos, pero tenemos que tener dicho que ese es uno de los mayores problemas. Soluciones, pues compactación controlada en el terreno, estabilización con cales o cemento, reemplazo de material adecuado, o geomallas o geotextiles reforzados, donde nosotros podamos compactar o mejorar el suelo. Yo creo que la base del suelo para un jarillón o un dique es su piso, su rasante. Entonces ese sería. Lo otro sería el control del problema de las filtraciones. Siempre va a estar, el tema siempre va a estar ahí. Ese tema es, el tema de filtraciones nos daña los diques, el agua se filtra por todos lados. Entonces es un problema bastante. La solución, pues a través de diques puede ser generar, para no generar erosiones, entonces hacer filtros, tener al menos como vertederos, drenajes, controlar las presiones de agua, manejo adecuado y una
y generar una evaluación interna de no tener unas fallas peligrosas. Entonces, los drenajes, los vertederos serían importantes en un dique. Cuando son de concreto, pues estos drenajes y estos diques, estos vertederos son en concreto. En tierra, pues igual deberían de ser en concreto o son en concreto para mitigar muchas falencias. Las erosiones, igual hay que trabajar los taludes, hay que protegerlos, hay que llenarlos de... Esto se puede ser que estos taludes se pueden poner un geotextil, una malla o poner un empiedrado donde uno pueda proteger el geotextil y el talud o el dique se proteja, ¿sí? Lo que quiero decir. Si él se protege, entonces ahí ya tenemos un talud más fuerte. De todas maneras, estos taludes van a estar bajo humedad, tenemos que tener una protección, eso es importante. Eso sería algo que creo que me faltó hablar, es sobre los ensayos que se le hacen a los suelos, donde tienen unos estudios preliminares, una topografía, se realizan unos levantamientos, un punto, se crean unas superficies, generan unas curvas y se hace una visualización de la cuenca. Esto también se hace un diseño geométrico, estudios técnicos de geotecnia, hidrología estima el soporte de sedimentos, siempre es importante, un diseño estructural, cálculo de volúmenes, pruebas a las partes granulares, suelos, arenas, gravas y suelos cohesivos, no cohesivos. Esa sería mi intervención. Muchas gracias.